lo digo en el mejor sentido, y es un poco para existir a nivel de industria musical, tenemos que estar en lo digital. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al episodio número 4 de la temporada 2. En el día de hoy vamos a hablar de la música, de la industria de la música, y vamos a conocer una metáfora muy interesante que conlleva sombreros, derecho de autor y cómo el artista se puede lucrar o puede vivir de su arte. Vamos a escuchar a nuestra invitada. Pues un gusto, mi nombre es Catalina Santapeña, yo soy colombiana, bogotana, tengo ya casi 33 años, estoy a un mesecito de los 33. Soy abogada de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en manejo y representación artística de Berklee College of Music y bueno, llevo bastanticos ya años en la industria del entretenimiento. Yo arranqué trabajando en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, que es como el Copyright Office. He pasado por varias entidades y compañías relacionadas con la industria de la música y entretenimiento como Sony Music, Warner Chappell, Taiko, que es la Sociedad de Gestión Colectiva Autoral de Colombia. He trabajado en el Ministerio de Cultura, en Ley de Espectáculos Públicos, con agregadoras digitales, managers, sellos y artistas independientes en general. ¿Cómo te decidiste a trabajar en esta industria o fue más casualidad? Pues la historia es bonita porque yo toda la vida he tenido un interés por el arte innato. Desde pequeñita escribía poesía y componía canciones y toco algo de piano, pues no, a nivel muy hobby. Me gusta cantar y bueno, hacía fotografía, siempre el interés por la literatura. Desde pequeñita yo decía que quería ser escritora y bueno, ya con este libro lo cumplo. Eh, y básicamente al crecer y en mi adolescencia fui muy activa en la escuela, en el colegio, en los temas como estudiantiles, trabajaba en el consejo estudiantil y representación de personas y de todos los casos, porque, sabes, como que me sentía en la obligación de alzar la mano y la voz por las personas que lo necesitaran. Así que mis papás vieron en ello, pues, el potencial de la abogacía. Entonces yo salí de la escuela y entré a los Andes a estudiar Derecho en un doble programa con literatura. También hice casi todos los semestres de literatura. Finalmente no lo terminé, sino saqué una titulación como los minors que tienen en Estados Unidos en estudios clásicos de latín y unos estudios literarios. Y me gradué de Derecho, pero digamos que en ese trayecto de estudiar Derecho yo decía, yo no quiero ser ni penalista, ni laboralista, ni trabajar en temas. De lo más cerca que estuve fue en temas como internacional humanitario, pero es un tema muy difícil y muy doloroso que yo soy muy sensible, pues un poco viniendo de ese lado artístico. eh, y me daba muy duro incluso leer como las sentencias y las historias. Así Sí, que, te entiendo. sabes, es difícil. Se Sí, necesita muy ser una difícil. persona muy fuerte para trabajar en eso. Sí, Y y es ese, difícil separarlo, sí. sí, es que es, bueno, yo mis respetos de veras a las personas que lo hacen porque lo necesitamos también, pero Sí. en esa búsqueda conocí el que hoy en día es mi esposo, mi marido. Él es músico profesional y cuando lo conocí, él ya había tenido una trayectoria artística interesante, ya había firmado con un sello, un major, con uno de sus proyectos, guitarrista, había estudiado music business en sus estudios, digamos, como compositor y productor en México. Entonces me dijo, pero mira, yo conozco abogadas que se dedican a la música y yo, pero ¿cómo es esto? Entonces, porque yo apenas estaba como en la mitad de la carrera donde todavía no podía hacer como énfasis en ciertos temas. Ya avanzando con ese conocimiento, busqué adentrarme al tema de propiedad intelectual y mucho más aún en el tema de derecho de autor. Y tuve la oportunidad de ver clases muy interesantes y cursos muy interesantes en la universidad.
y antes de graduarme hice mi práctica en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, así que yo nací como abogada, digámoslo así, ya pensando en que lo que yo quería era dedicarme al derecho de autor y con miras a decir, bueno, es que los artistas también necesitan un abogado, ¿sabes? Como que hable el idioma del artista, que entienda las problemáticas de los artistas y no solamente como desde la perspectiva lenguaje y necesidades del abogado o de una compañía. Muchas veces pasa eso, que los abogados pecamos de ser demasiado técnicos, incluso con nuestros propios clientes. Entonces, Sí. es complicado mantener una comunicación efectiva, especialmente con dos tipos de personas tan diferentes, como es el abogado tradicional y como es un artista que usualmente está pensando en su arte, en crear, en innovar dentro de su renglón y no Ujú. necesariamente está pensando en la parte del negocio, los procesos y demás. Sí, de acuerdo. Yo creo que cada vez vemos más artistas como que más empapados y enterados del tema del derecho de autor y sus de regalías y todo este tema, como Ujú. más abogados también, como conocedores del quehacer artístico, pero en definitiva es ese mundo donde nos tenemos que encontrar. ¿Y por qué escribir tu libro, La industria musical para artistas, Music Business para todos? Bueno, pues yo llevaba, yo creo que más de 8 años construyendo esta historia o este storytelling de cómo contarle a un artista de qué está hecha su arte y su música a nivel, digamos, de ley, de jurídico, de regalías y de ingresos económicos, pues que sobre todo es lo que les va a interesar a ellos de una manera muy sencilla, muy rápida. Entonces, arranqué dictando conferencias. Yo dicté una conferencia que era de todo un día para artistas y lo dictaba en 8 horas. Luego muchos años como construyendo conferencias más cortas, más largas, incluso, digamos, creando algún tipo de analogías para invitarlos como a entender en otro escenario ese intercambio de derechos que sucede para que haya regalías e ingresos económicos. Finalmente llegando a esta tema de los sombreros, que es la forma o el vehículo, la símil que hago para explicar, digamos, de manera rápida, sencilla y muy corta, en un lenguaje muy, como lo decimos aquí, en español, ¿sabes? En castellano, para la gente de a Para pie, mortales. para mortales, gracias. Estos conceptos que si nos vamos a hablar entre abogados, somos muy técnicos, muy específicos y nos sentimos muy cómodos, pero al final esto, ¿de qué le sirve al artista? ¿No? Si yo te digo, no, es que el derecho patrimonial de reproducción en el uso de sincronización, claro, el abogado me sigue, pero el artista está en, ¿qué es eso? Y ahí, ¿qué hiciste con mi música? En pocas palabras. Exacto. No, pues la incluimos en una película, en un audiovisual, en un videojuego. Ah, ok. Entonces, como en esa necesidad, y pues tengo muchos amigos, mi propio esposo, que lidian con estas preguntas a diario y me parece bonito que tengamos un lenguaje estandarizado y un conocimiento estandarizado para todo el mundo. Y a partir de ahí construir nuestra propia industria musical latinoamericana, porque también tenemos mucha literatura en inglés sobre el music business a nivel del mercado, digamos, anglo en Estados Unidos, Inglaterra y demás, pero no, yo he buscado libros y literatura de music business y industria musical en español y no he encontrado tanto. Así que bueno, fue como todas esas detonantes hasta que dije, bueno, hay que arrancar. Y Llegó aquí la estamos. hora. Sí, y aquí estamos. ¿Cuáles son esos sombreros que mencionaste hace un ratito que tiene un artista? Bueno, la historia va es desde ese imaginario del artista que se para en una plaza de una ciudad cualquiera, quita su sombrero, lo pone en el suelo y empieza a tocar su música, a mostrar su música y espera pues que las personas que pasen se encanten con ese arte precioso que hace y le aporten dinero. Básicamente lo que quiero con esa figura es decirle al artista, no tienes un
sombrero, tienes cuatro sombreros, cuatro fuentes de ingreso en ese quehacer artístico. Obviamente esto depende de si eres compositor o solamente intérprete, si además tienes un proyecto y lo financias tú o tienes un inversionista, pero hay que conocer que existen cuatro posibilidades de sombreros. Uno es el autoral, el del compositor, donde entra y se gestiona todo lo que tiene que ver con la obra musical como a nivel de composición. Luego tienes el segundo sombrero, que son el de los intérpretes, fonogramas o, digamos, por así decirlo, músicos de sesión, pero no estoy hablando del ingreso o de los honorarios que reciben por ir a tocar y grabar, sino todo lo que puede pasar después cuando la música sale y esa grabación suena en diferentes medios. El tercer sombrero es el de el productor de fonograma, que tradicionalmente son los sellos discográficos que son los inversionistas en los proyectos para grabar. Pero hoy por hoy vemos que pues la mayoría de artistas independientes son quienes financian sus propias grabaciones y eso los hace dueños de sus grabaciones, de sus fonogramas o másters de grabación. Eso también genera unas regalías cuando se use, cuando suena en radio, televisión, espectáculos públicos, porque pensemos que el espectáculo público no solamente es un show en vivo, también hay recitales de danza con música fonograbada, hay un showroom de carros que tiene música sonando de fondo, también genera comunicación pública. Y el cuarto sombrero es el que tiene que ver un poquito con todo lo adicional a la música o accesorio a la música, pero completamente lo artístico. Entonces ahí es donde el artista puede cobrar todos los ingresos que se generan de shows en vivo, ahí sí los honorarios por ir a tocar, los honorarios, por ejemplo, por ir a grabar, ahí también entran porque es una prestación de servicio. Los negocios marcarios de imagen, endorsements, incluso un poco esto que llamamos ser influencer, postear, publicar contenido en tus medios de comunicación, en redes sociales, entraría en ese sombrero. Entonces, a través de esa figura de los sombreros y saber que tienes tres fuentes posibles de ingresos, también cuento la historia de, bueno, además hay unos amigos tuyos, unos aliados tuyos, posibles socios, les puedes decir, mira, yo estoy aquí tocando, haciendo mi arte y no puedo coger el sombrero y acercárselo a nadie para que pague, pero ellos, especialistas en esos sombreros, pueden tomar esos sombreros, tú se los encargas de una manera jurídica particular y ellos acercan ese sombrero a los que están usando tu música, a quienes están disfrutando tu música de una u otra forma, aumentando, optimizando y recaudando todo lo que debería generar esa utilización. Entonces, esa símil a través de la cual llevo a los lectores del libro a entender pues cuáles son esas regalías, de dónde vienen, quiénes son los que las gestionan, cuál es la diferencia entre una editora o un publisher y un sello o una agregadora y distribuidora musical, y un poco como lidiar, como entender esos agentes de la industria de la música, quiénes son y cómo funcionan. ¿Y quiénes son esos amigos que andan con el sombrero en la mano ayudándote a cobrar? Bueno, para el primer sombrero tienes las editoras o publishers, que son lo que el sello, un discográfico, es al artista intérprete, la editora lo es para el autor. Son agentes encargados en firmar, representar y cazar, digamos, por así, talento de composiciones, de compositores. Porque no todo el mundo, no todo el que compone canta y no todo el que canta compone. Entonces, bueno, esa capacidad compositiva es lo que administran las editoras. Y también tenemos las sociedades de gestión colectiva autorales, que en Latinoamérica, pues cada país tiene al menos una. En algunos países encontramos varias y están entrelazadas y se representan mutuamente. Para el segundo sombrero, uno de los agentes o amigos, colegas que te ayudan con tu sombrero es la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos Conexos para Intérpretes. En Colombia se llama Simpro, en Estados Unidos tenemos a Sound Exchange y así en Latinoamérica cada país tiene su sociedad. Lo mismo para el tercer sombrero, hay una sociedad de gestión colectiva de derecho conexo que recauda todo lo que generan los fonogramas, ya como a nivel productor de fonogramas. Todos estos agentes que te estoy mencionando hay que tener alguna vinculación, ya sea de registrarse, afiliarse o contratar con ellos de alguna manera. No es que lo recauden
o gestionen los derechos simplemente porque tú existes y ellos existen, ¿no? Hay que generar un Claro. vínculo. ¿Y el cuarto? Los managers de los bookers, que son como estos agentes que intermedian para la consecución de negocios, ya serían ellos. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Me encanta la analogía porque realmente explicas relaciones muy complejas de una manera bastante simple y que es algo que todos nos podemos identificar. Es algo muy visual como lo explicas. Y yo creo que por eso me atrajo tanto tu libro y quise tenerte aquí en el podcast. También quería preguntarte, el mundo que vivimos ahora digital, que la mayoría de los usuarios consumen la música mediante plataformas digitales. Cuéntame cómo un artista logra que su música esté en esas plataformas digitales. Cuéntanos qué es un gestor digital. Bueno, esa pregunta es buenísima y un poco la respuesta es, hay que entender que el derecho de autor existe en cualquier medio. Si mañana usamos la música telepáticamente o yo qué sé, también tendremos los mismos derechos presentes. Sí, pues es que a veces no somos conscientes de ello y pensamos que lo digital trae consigo una necesidad de unos derechos o algunas contemplaciones nuevas, pero no realmente. Claro, existen unos nuevos actores dentro de este panorama digital, porque pues ya no vamos a la tienda, a Blockbuster o a una tienda de discos a comprar un disco. Ahora abrimos nuestra computadora, nuestro teléfono móvil, nuestra tablet y nos metemos igual a internet y vamos a una pseudo tienda digital que son las plataformas digitales, ¿no? Entonces, igual tenemos que acceder a algún lugar para tener el contenido, partiendo, por supuesto, de que el hecho de que estamos accediendo sea un medio lícito, por supuesto. Y estas plataformas tienen un montón de música. ¿Cómo llevo yo mi música a una plataforma de estas? Pues hay que partir por saber mi música de qué está hecha. Entonces, si soy compositora, tendré una obra, una composición que luego a lo mejor yo misma también interpreté y ojalá también la grabé en un fonograma, en un máster, ¿sí? La produje en una grabación que a lo mejor yo financié. En ese escenario, yo soy dueña de los primeros tres sombreros porque soy la compositora, la intérprete y la dueña del fonograma como productora fonográfica. Si tengo esos tres sombreros al tiempo, porque los puedo tener al tiempo, yo me acerco a una distribuidora o agregadora digital y les digo, mira, tengo este álbum, estas canciones y las quiero llevar a plataformas digitales. ¿Qué es una agregadora o una distribuidora digital? Son plataformas de intermediación, por ejemplo, como TuneCore, CD Baby, OneRPM, The Orchard, ADA, que son como las distribuidoras que nacieron ya de los sellos majors, como Universal, Sony, venido sacando Warner, han sacado sus propias plataformas distribuidoras para no necesitar firmar artistas grandes, sino también atrapar y apoyar, supongo yo, un poco de ese talento independiente en llegar a plataformas y que crezcan para que eventualmente también tengan oportunidad de tener un talento que puedan firmar y que sepan que les va a dar, pues que les será rentable y que será un bonito proyecto para firmar, ya digamos a nivel disquera. También uno puede subir la música a plataformas, como a las tiendas, a través de un sello de los antiguos, de los clásicos, de los grandes majors, como Universal, Sony y Warner. Eh, ya depende del alcance del proyecto artístico, pues quién está interesado en comercializar tu música y obviamente dependerá del negocio que consigas y que firmes. Alrededor de eso no hay que olvidar que de todas maneras los primeros dos sombreros, el compositor y el intérprete, tienen que gestionar y recaudar sus regalías y no solo lo que paga la plataforma digital cubre todos los sombreros, hay que tener otros gestores que recauden en medios digitales esos derechos también. Es un universo también súper interesante.
el artista ahora para tener éxito, para construir su base de fans y seguidores, debe de estar incluido en esas plataformas. O sea, tiene que estar donde las personas están, básicamente. Claro, es que fíjate que hoy por hoy un poco suena muy cruel y no lo tomen a mal, pero lo digo en el mejor sentido y es un poco para existir a nivel industria musical tenemos que estar en lo digital. Yo soy muy fan de los vinilos, de los LPs, del prensaje físico también, me gustan los CDs y de mis artistas favoritos los compro. Pero yo descubro también artistas es a través de los medios digitales. Entonces, aquí lo que se vuelve, digamos, el reto no es subir la música a plataformas, no es que estés disponible, es hacerte notar, porque dentro de esa capacidad de que todos podamos subir música todos los días a Internet, pues la cantidad de contenido que se publica diariamente es absurdamente mucho. Entonces, tú necesitas buscar de alguna manera, yo lo llamo un flotador, que te suba a la superficie y te permita que tus potenciales fans te descubran y te escuchen. El problema es que tú lanzas música y es que cada día, mira, en 2019 más de 40,000 canciones se lanzan diariamente. Se lanzaban diariamente. Creo que ahora con la pandemia pues es aún más. Y tienes que hacerte notar. Ahí es donde se vuelve, digamos, importante entender que las carreras artísticas no son solamente como llegar al público a ponerte disponible, sino en cómo comunicas tu historia, cómo llevas a que la gente llegue a tu música, porque es que es difícil en ese mar de música que te noten. Entonces ahí es donde entran, digamos, otro tipo de gestores que son los aliados para gestionar ya la carrera artística a nivel de marketing, de publicidad, de hacerte notar, del storytelling, que es un poquito la gestión de ese cuarto sombrero, que son los managers, los bookers, los agentes de marketing y de publicidad, que son los que te ayudan a contar tu historia y a llegar un poco a tus potenciales fans. Y en eso, ¿cuáles son los errores que comúnmente cometen los artistas que no le permiten vivir de su música o de su arte? Pues yo creo que yo no lo llamaría tal vez un error, sino es la ausencia de conocimiento, es que no nos hemos dado cuenta aún que tenemos que generar nuestro propio mercado y nuestro propio conocimiento sobre la industria. Entonces, el artista, y lo quisiera como de manera cariñosa denominarlo, el artista latinoamericano, es un artista musicalmente muy rico y muy talentoso, pero en nuestras academias todavía el music business, la industria de la música nos enseña como industria. No hay que dejar de lado que somos artistas, ¿sí? Que estamos cultivando artistas y que esto es un arte, pero es que el arte también, digamos, merece ser comunicado a los demás. Y en esa comunicación se genera una transacción económica que puede nutrir la carrera del artista. No es como, es que yo no quiero volverme un producto más o yo no quiero ser comercial, digámoslo así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de simplemente el acto de dar tu música al público ya te genera un ingreso económico que si tú no lo quieres lo puedes donar. Si tú no lo quieres, pues bueno, sabes, puedes decidir no cobrarlo, pero tienes que saber que existe. Y un poco como crearnos esta historia también a nivel, digamos, de la industria latinoamericana, entender que las otras personas, los managers, los bookers, los mismos abogados que trabajamos en esto, son aliados y claro, hay muchas malas famas de gestores de estos sombreros que dices, pues es que el clásico firmar con un sello discográfico es vender el alma. Yo te diría, Sí. pues tú no la vendes y no está para venta, pero entonces, ¿qué dice tu contrato? Y luego vamos y vemos que los artistas y algunos managers firman documentos sin leerlos o los leen, pero no se asesoran de alguien que entienda qué es lo que dicen. Y muchas veces, sabes que tú lo debes saber muy bien, no solamente es lo que dice el contrato, sino lo que deja de decir el contrato. El Sí. contrato puede decir cosas muy bonitas, pero si no dice lo que tú sí tienes derecho
lo que sí deberían pagarte y otras, digamos, ya costumbres de este mercado que los que llevamos un poco de tiempo en la calle haciendo estos negocios, sabemos en este contrato falta esto, tú tienes derecho a pedir esto y esto y esto. Entonces, como el error es pretender caminar solo, es creer que uno solo lo puede todo, o por el contrario, que entonces por firmar con un manager o con un sello ya llegaste a algún lado. Claro, llegaste a un primer peldaño, pero es que esto no es la carrera artística, yo creo que no se puede considerar como que tú llegas a ningún lado, no hay una estación. Es la trayectoria lo que te genera, digamos, el reconocimiento, el bagaje, incluso pues la contraprestación económica se verá reflejada también en ese camino que tú traces. Entonces el error, yo creo que es como el aprendizaje. Crear Edison, el creador del bombillo, Thomas Edison, decía, para crear el bombillo no le tomó 999 errores y un acierto, sino 999 pruebas. ¿Mm? Hay que Claro. entender que hay que verlo y no darse duro también con los errores. Conozco muchos casos de artistas que se frustran mucho por cosas que de pronto no salieron tan bien, pero hay que superarlas y bueno, buscar el camino que sí es. Mi consejo un poco es asesorarse ya en nuestra industria de entretenimiento y de propiedad intelectual en general. Hay profesionales como zapatero a tus zapatos y encargados de acompañar esos procesos para que no haya tantos dolores de cabeza, no haya tantas piedras en el camino y no pierdan tanto tiempo. El artista, sí, lo que más, más valioso que tiene, además de su música como contenido, digamos, y arte, es el tiempo. Entonces, si tú desde el principio aprovechas tu tiempo y tu arte para construirlo y llevarlo en un vehículo adecuado para llevarlo a los niveles que vayas a recorrer, pues creo que te saltarás muchas pruebas y muchos dolores de cabeza que pues podrían considerarse errores, pero al final es lo que te va a enseñar a trabajar en esta industria. Seguir empujando, que haya pasado cualquier tipo de situación negativa, no significa que es el final de la carrera del artista, porque De como dices, acuerdo. no hay un punto de llegada, sino es una trayectoria, es un caminar constante, es un empuje constante. Claro, y fíjate que carreras muy, muy exitosas como Taylor Swift, por ejemplo, que me la preguntan mucho por todas sus decisiones de sacar la música de plataformas, luego de todo el tema de su catálogo, bueno, tantas cosas. Ella en un momento dado fue la artista más importante a nivel mundial, ¿sí? De más ingresos y demás. Y un artista como en ese momento puede decir, listo, llegué, lo hice, lo logré, pero mira que todas las pruebas que ha tenido que superar, perdón, en estos tiempos y mantenerse vigente y mantenerse fuerte. Claro, cuando pasa de moda, los artistas sufren mucho porque Sí. se les pasa, como diríamos, el cuarto de hora y Ujú. eso también sigue siendo parte de la trayectoria. No hay una estación o sea, puedes lograr hitos en tu carrera, claro que sí, y tú los estableces. No necesariamente tienes que llegar a ser Taylor Swift o Britney Spears o una artista, digamos, comercial, pero puedes crear tu nicho de seguidores y vivir como de ello, porque es Ujú. que, digamos que un consejo ahí es, no se trata de ser masivo, sino de la fidelidad de tus fans, porque es que si te escuchan muchísimo, vale lo mismo que te escuchen muchas personas que te escucharán una vez. Entonces, ahí es como entender tu público, entender tu música y tu propósito como artista, ¿cuál es? No todos tienen que ser ni pop, ni urbano, ni nada de esto. Para todos los gustos hay colores, así que pues yo creo que es también un tema de decidir artísticamente quién soy, qué música quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuál es mi historia. Porque si algo nos enamora a nosotros los fanáticos de la industria de la música que nos hace trabajar todos los días en esto, es esa historia, esa persona, esa alma que nos regala un arte excepcional, que nos guste o no, pues es un acto de valentía, de un poco como desnudar esa alma y
o lanzarse simplemente al agua a cantar y a que todo el mundo opine, porque pues todo el mundo opina sobre quién lanzó, quién no lanzó, qué cantó, qué no cantó, que si tiene bigote, que no tiene bigote, que la falda. Entonces, ponerse en ese lugar es muy difícil. Sí, sí, es Entonces, estar expuesto a todo. claro, claro. Nosotros los abogados y managers y todas las personas que trabajamos tras el telón, admiramos mucho el quehacer artístico justamente por eso, porque sabemos lo que sufren, ¿no? Entonces, mi consejo también y mi visión de todo esto para el artista es, pues no sufras, haz lo que tu corazón te dice y sé consecuente con tu música y seguro lo vas a disfrutar un montón y el camino te traerá su camino, pues sus cosas. Trata de evadir las piedras y las cosas, pero no dejar de hacer un camino solo porque no es lo que está de moda o porque de repente no tengo el presupuesto que tiene otro artista para sacar mi música. Hey, esto se trata como de meterle kilometraje al auto, no importa si vas en un Ferrari o si vas en un trineo o en tu bicicleta O o caminando. caminando, de acuerdo. Al final es igual de válido. Lo importante es qué tanto lo vas disfrutando y qué tanto vas conectando con las personas que vas pasando a tu lado. A veces el ir caminando toca más que ir en Ferrari. El Ferrari descresta mucho y llama la atención rápidamente, pero pues no genera tampoco como una vinculación ahí tan introspectiva como la que puede generar el conocer a un artista directamente o que te cuente otro tipo de historias. Ya ahí sí, de nuevo, para los gustos, los colores. Sí, porque esa es la belleza del arte y la música en particular, que es un unificador, porque muchas personas no podemos identificar con tener gustos parecidos o similares o compatibles de música, pero también podemos tener batallas Ah, sí. de este género, este artista. Cada quien tiene sus interpretaciones también de lo que es buena música o lo que no es buena música. No existe lo bueno y lo malo en el arte, simplemente son cosas diferentes. De acuerdo. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta hacer lo que hago y trabajar desde el lado de derecho de autor es que el derecho de autor no juzga, digamos, géneros musicales, no juzga ni aprecia el tema de los gustos, ni cuánto dura una obra, ni qué tan famosa es. Todo el mundo merece lo que le corresponda por el uso de su contenido. Entonces, básicamente esto es un tema como buscar la justicia para cada cual según sus propios logros y sus propios alcances, ¿sabes? No, yo lo que Sí. le digo a los artistas mucho es, afíliate a una sociedad de gestión colectiva, la que tú escojas. No importa si en este momento realmente no estás generando mucho dinero, pero tú estás en aquel lugar de la montaña y vas a generar un camino hacia ti para que el día que tengas, de pronto hoy no tienes correo, no tienes una carta y el cheque, pero el día que sí lo haya, ese cartero va a llegar a ti porque es que ya tienes un camino que llega a tu casa. Y ojalá no sea de piedra, sino con asfalto pavimentado, iluminación y letreros. Y ahí no hay pierde, no se te va a perder el cheque. No se Sí, lo van a exacto. dar a alguien, al vecino que de pronto no te avisó que había llegado. Entonces, esa es como un poco la historia. Wow, Catalina, de verdad que es un placer hablar contigo porque tienes una manera de explicar las cosas muy visual y eso creo que es único y se te nota en el alma artística Ay, que Leticia, muchas tienes. gracias. Yo la verdad es que podría durar, bueno, así como lo hago, hasta medianoche hablando de estos temas y ayudando y apoyando tantas historias y tantas cosas que suceden a diario. Te Sí, comparto y ojalá sea emocionante para ti también y para las personas que nos escuchen, que estoy escribiendo ya el segundo tomo, porque no nos quedamos en este libro cortito introductorio, sino ujú, la idea es seguir construyendo esta conversación, ¿no? Y la idea es que en este segundo tomo que estoy construyendo, ya que hemos establecido un lenguaje común y hemos entendido de qué estamos hablando, ahora veamos un poquito con lupa algunos de los negocios más importantes de la industria de la música que quizás en otro tipo de literatura existen, ¿sabes? En los libros que están en inglés, en los You Need to sí, Know About the sí. Music Business.
y tantos libros muy buenos que hay, pero contemos nuestra propia historia, porque es que entonces, primero, hablemos de cuál es el contrato que uno firmaría con un sello discográfico. No hay uno, hay muchas posibilidades, pero estandarizados hay tres. Y esos tres, digamos que también varían dependiendo de si tú estás en Latinoamérica o estás en Estados Unidos. El mismo sello, uno de los majors que tú firmes estando, digamos, en Colombia o en México, no te ofrece el mismo contrato o las condiciones económicas también no son las mismas de ese mismo sello en su sede en Estados Unidos. Entonces, ahí es donde tenemos que, lo que te digo, como construir nuestra propia historia y entender que también tenemos unas formas de negociación distintas. Y entonces la idea es traer la lupa a decir, bueno, ya que sabes que es una editora, un publisher, ¿qué, qué acuerdos existen con estos agentes y cómo nos acercamos a ellos y cuál es el trato? Obviamente hay que hacer la salvedad que cada contrato se negocia aparte y tendrá sus distinciones y sus customizaciones, pero hay una forma de hacer las cosas que podemos acercarnos y entender un poquito como de qué va, para saber también un día si me traes a la mesa un contrato de sello discográfico, qué deberíamos estar esperando de ese contrato. Claro, para saber qué me están ofreciendo y el alcance y si realmente estoy de acuerdo con los términos y las condiciones. Claro, ¿y de qué se trata? Es que yo creo que si yo te digo que la mayoría de los artistas que no han tenido la experiencia de firmar con una editora no tienen ni idea cómo firma una editora, qué contrato te ofrecen, o sea, de qué consta, qué me piden, qué tengo que dar yo y qué me van a dar a cambio. Entonces, como que tenemos unos imaginarios muy exóticos de qué es lo que hacen ellos. Bueno, yo sé que administran derechos autorales y firman artistas, pero ¿cómo lo hacen? ¿Yo qué puedo esperar? Y cómo accedo también a en qué momento de mi carrera puedo yo levantar la mano y decir, bueno, este es el momento de firmar con una editora, o este es el momento de firmar con un sello, o yo no quiero firmar con un sello, sino con una agregadora independiente y quiero seguir siendo independiente. Todas esas cosas que siguen después de entender, ah, bueno, este es el mapa y ya sé dónde queda cada cosa. Ahora, ¿a dónde quiero ir? ¿Sabes? ¿Qué me ofrece cada lugar? ¿Cuál es el contenido de cada una de las ciudades que puedo visitar donde están estos gestores de sombreros? ¿Y a quién le quiero encargar mi sombrero? Resulta que también en esta historia uno puede decidir no encargar sombreros, puede decidir encargarlo a uno o a otro. Y lo importante aquí es entender que no es que haya gente mala. Bueno, el cocodrilos hay en todas partes, pero, pero también, digamos, es nuestro rol determinar qué hacen para saber si yo quiero confiarle el sombrero a este chico o este otro chico, a esta chica o a esta otra chica, y saber al fin y al cabo qué necesito firmar con estas personas y estos gestores para que no se salgan corriendo primero con mi sombrero, ¿no? No Claro. perder mi sombrero. Y segundo, pues para que yo al final no encuentre un roto en el sombrero donde se está fugando todo mi dinero, o también entienda cómo es pues qué es lo que van a esperar ellos de esa gestión, porque al final está bien que esos gestores también ganen una parte de lo que hacen, ¿no? Ese es su quehacer, esa Claro, es es su un negocio. profesión. Entonces no enojarnos tampoco cuando nos piden un porcentaje de regalías por, no sé, subir la música a plataformas, nos van a pedir un porcentaje. El porcentaje será determinado por qué hacen ellos. Van a hacer marketing para mí, van a hablar de mí con las plataformas para que salga en playlists, o solamente lo van a llevar y lo van a poner en el estante y ya está. En la medida que conocemos eso, el artista y todos en la industria nos vamos a sentir más seguros de lo que estamos negociando, y va a haber menos esta historia como de incertidumbre de me están robando, me están tumbando, ¿sabes? Se están aprovechando Se están de aprovechando mi de arte. mí. Sí, sí. Exacto. Que muchas veces también no sabemos qué fue lo que firmé, entonces siento que se están aprovechando de mí, pero en realidad es el estándar de cómo se trabaja en la industria. Solo que me parece a mí injusto porque no entiendo cómo funciona. Exacto. Y asesorarse antes de firmar. Es muy Claro, importante, tú no lo has luego que dicho, firmen. tú lo has dicho. Si tú firmaste un contrato
pero pues solo porque ya no me conviene no significa que tengo el derecho de ir a romper el papel. No, claro, y lo ideal es evitar ir a juicio o tener que ir a los tribunales porque de ahí ya se lacera la relación entre las dos partes y nunca vuelve a ser igual. O sea, luego De que dos acuerdo. personas pisan un tribunal de parte contraria, es muy difícil enmendar esa relación. Sí, y también se genera, digamos, un tema ahí complicado, pues primero es muy costoso, desgastante, y esta industria del entretenimiento, así sean a nivel mundial, es pequeña, ¿sabes? Como que las Ujú. personas reconocidas y con largas trayectorias no son tantas, al fin y al cabo. Así que todo se sabe y después estar de boca en boca y yo mejor ya no quiero firmar con este editor o este sello porque mira lo que le pasó a fulano, o ya nadie Sí, quiere firmar claro. al artista porque mira lo que fue y hizo con la compañía que lo apoyó. Bueno, entonces en general, pues el momento es Ujú. cuando estás haciendo el negocio y es una inversión a largo plazo. A veces me dicen a mí, wow, es que yo no puedo, no tengo tanto presupuesto, me he gastado mi presupuesto en la música y en el marketing, pues gastarme un montón de dinero en el abogado o en quien me gestione los derechos, ¿no? Como organizar la administración del proyecto, pues no me alcanza para todo. Ujú. Entonces, mi respuesta es, lo entiendo perfectamente. Como te digo, mi esposo en casa tiene su proyecto independiente y nos toca construir y pedalear todos los días. Claro. Pero saber que estás haciendo una inversión a largo plazo y de esa organización dependerá de, pues que cuando llegue la oportunidad, que te quieran comprar tu catálogo, que quieran hacer un negocio contigo, que puedas poner tu música en una película, si todo está en regla, perdón, o en orden, puedes hacer el negocio con tranquilidad y no vas a tener contratiempos que hagan que te caiga el negocio porque no tenías como los contratos o los títulos suficientes para demostrar que eres el dueño. Catalina, ¿y cómo se va a llamar este nuevo libro? Bueno, no lo sé aún. La verdad es que el título, yo soy pésima para los títulos. Desde pequeña que escribía poesía, lo que más me costaba y me cuesta aún es el título. La verdad, yo creo que eso será el último punto que ponga, así que te lo quedo debiendo todavía. No hay problema. Mientras tanto, nuestros oyentes pueden buscar el libro de Catalina que se titula Industria musical para artistas, Music Business para todos. Está disponible en Amazon, que por ahí fue que yo lo compré. Sí, y también tenemos el libro con envíos físicos a varias partes del mundo a través de Busca Libre, que si no lo conoces te lo súper recomiendo porque te pueden hacer llegar a muchos, muchos países del mundo, a veces con envíos gratuitos, libros físicos. Pues yo soy amante de Wow, los libros perfecto. físicos. Está genial, está genial. Ya saben, tienen dos opciones para comprar. Y bueno, Catalina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por tus visualizaciones orales. Ajá. Realmente ha sido un placer hablar contigo, conversar sobre la música, sobre la industria, sobre artistas y sobre derecho de autor. Leticia, gracias a ti, qué fantástico este espacio. Gracias también por tú ser el vehículo de llevar estas historias más lejos. Nada, qué bonito también todo tu esfuerzo y muchas gracias por invitarme, también por interesarte por el libro y por generar este puente de comunicación con las personas que nos escuchan. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.